5 principios fundamentales que todo inversionista domina para tener éxito invirtiendo en bolsa de valores. Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y estamos en este nuevo video donde vamos a hablar de 5 principios fundamentales, esenciales, que las personas que tienen éxito en bolsa de valores dominan, y que si tú estás empezando una carrera de inversionista, quieres invertir y me preguntas, Tony, ¿qué son las cosas que yo tengo que saber? ¿Qué se necesita dominar para lograr tener éxito en las inversiones? Recuerda que las inversiones no es una meta, las inversiones es un fin, es utilizar un vehículo para lograr otra meta, una meta financiera. Entonces, el objetivo no es invertir, es usar las inversiones para lograr metas financieras. Entonces, dentro de las inversiones, tienes que dominar cosas que son esenciales y hoy hice una lista de 5 que son las más importantes. Si quieres invertir, tienes que conocerlas sí o sí. Los inversionistas las conocen y tú tienes que conocerlas. Quizás las conoces, déjame las repito, déjame te las digo para poderlas entender. Entonces, la primera cosa esencial que un inversionista conoce es su aversión personal al riesgo. Cuando uno empieza a invertir, uno empieza planificando o tal vez uno quiere curiosamente invertir, pero es importante conocernos porque dentro de nuestra esencia las emociones dominan nuestras decisiones. Cuando no tenemos un plan bien fundamentado, es muy probable que nosotros invirtamos o tomemos decisiones basado en emoción, no en un pensamiento o no en una idea concreta o no utilizando la razón. Es por eso que un inversionista debe de conocer su aversión al riesgo. ¿Quién es él? Las 2 emociones principales que se mueven en bolsa de valores y en todo tipo de inversión son las emociones del miedo y de la avaricia. Resulta que hay personas que son más pegadas al miedo, les da miedo perder, no quieren perder, y hay personas que no sufren de ese miedo, no les importa tomar riesgo, pero ambos extremos no son buenos cuando invertimos. O sea, si un inversionista es muy agresivo, tiene que dominar su agresión. Este es un principio fundamental. Tiene que dominar esas ansias de ganar. ¿Por qué? Porque siempre se va a mantener especulando y comprando inversiones, haciendo inversiones y tomando decisiones basado en el simple hecho de que quiere ganar, asumiendo bastante riesgo. Por eso es que regresa al mismo lugar en el que está. Hay inversionistas que asumen tanto riesgo, logran acumular riqueza, logran acumular cierto capital y de repente lo pierden y tienen que volver a empezar y no les importa porque no les da miedo eso, no les da miedo volver a empezar. Pero si regresamos al principio que las inversiones es para lograr una meta financiera, yo no puedo poner en riesgo mi capital solamente porque no tengo miedo. Si yo soy muy agresivo, si soy muy avaricioso, obviamente no me va a preocupar el riesgo, voy a buscar lo más arriesgoso que existe, pero que me prometa ganancias porque a mí no me importa el riesgo. Ahí es que te tienes que dominar, ahí es que uno se domina. Por eso el primer principio fundamental es conocerme cuál es mi aversión a ese riesgo, si soy miedoso, si soy muy avaricioso, para poderme dominar, porque el que no se conoce no puede establecer o relacionarse con un ente externo como pueden ser las inversiones. Ahora, por el otro lado, tenemos a las personas que son muy conservadoras, que tienen mucho miedo, que no quieren perder. Entonces, como no quieren perder y asumen que el riesgo es perder, no quieren tomar ningún riesgo, pero el peor riesgo es el riesgo que no se toma. Entonces, estas personas no calculan que la inflación sube un 4% cada año y que sistemáticamente están perdiendo 4%. El 4% es un promedio que es globalizado, años que sube 10. Los años pasados hemos tenido una inflación bastante fuerte. Por eso es que cuando el gobierno quiere controlar la inflación, sube los intereses y por eso no se han bajado los intereses porque la inflación todavía estaba muy fuerte. Pero igual, poniendo una inflación calculada en un 4%, que es un estándar, entonces las personas con mucho miedo tienen que entender que estar alejado de las inversiones los mantiene perdiendo 4% en el año.
Entonces aquí vamos que tanto es malo aquel que es muy avaricioso y toma riesgos alocados, como aquel que es miedoso, muy conservador y no quiere asumir ningún riesgo. Ambos extremos son malos. Por eso es que se tienen que dominar. Tengo que dominar mi miedo. Buscar a través del conocimiento entender las diferentes opciones de inversión que existen. Hay unas muy especulativas, hay unas bastante seguras y hay unas que me protegen solamente en contra de la inflación y que para nada ponen en riesgo el portafolio ni se puede perder. Pero definitivamente el extremo miedo causa la pobreza y recuerda que el miedo viene del desconocimiento. Cualquier cosa que no sabemos qué va a pasar o cualquier cosa que no hemos hecho alguna vez nos causa miedo. Y si somos apegados al dinero, no queremos perder el dinero y nos da miedo y por no querer perder el dinero sistemáticamente lo perdemos. Y cuando viene la hora de retiro, pues no tenemos con qué solventar nuestra vida. Todos sabemos que el dinero que se recibe en la edad de retiro no es suficiente para vivir la vida que regularmente ostentas mientras trabajabas. Te tienes que conformar con una vida pues de menos calidad, con menos cosas. ¿Por qué? Porque tuviste tanto miedo en la vida. No quisiste tomar riesgos. Y repito, el peor riesgo es el riesgo que no se toma. Y el miedo se cura a través del conocimiento. Y por el otro lado, las personas que son muy apostadores, son muy alocadas, muy agresivos a la hora de invertir, regularmente avanzan y se regresan. Y también es malo estar especulando. Se tiene que encontrar un nivel moderado donde yo domino mis emociones. Por eso un inversionista que tiene éxito, no todos los inversionistas tienen éxito porque no conocen estos 5 principios fundamentales para tener el éxito. Se conocen, saben quiénes son, saben cuál es su tolerancia al riesgo, saben lo que se puede perder, lo que se puede arriesgar, y entonces toma decisiones basado a ese conocimiento. Entonces, si tú tienes miedo de invertir, debes de vencer el miedo de invertir, debes aprender cómo se invierte y debes entender los diferentes instrumentos para que tengas una estrategia aún así conservadora, pero que esté ganando por encima de la inflación. Entonces no solo dejas de perder, dejar de perder ya es ganar, sino estás en plena confianza y control de tu portafolio. Y si tú eres muy agresivo, si haces inversiones y has ganado, pero de repente te preguntas, oye, ¿por qué estoy otra vez en el mismo lugar? Es porque quizás tu adversión al riesgo, tu miedo es nulo en tu persona, no tienes miedo, naciste como Juan sin miedo, inviertes alocadamente y no se trata de invertir alocadamente, se trata de progresar. El progreso no tiene nada que ver con la rapidez ni con el esfuerzo, sino con la dirección. La dirección, ¿de qué me sirve hacer trades exitosos si mañana lo voy a perder? ¿De qué me sirve presumir las veces que he ganado si constantemente no gano? ¿Por qué voy a publicar ahí en mis redes sociales, hoy gané? Sí, publica también cuando perdiste. Publica también cuando el mercado se fue en tu contra. Publica también cuando perdiste más de lo que invertiste, porque eso es lo que provocan algunos instrumentos extremadamente especulativos. Obviamente no lo van a publicar. ¿Por qué? Porque dicen que en la corte nadie reconoce cuando ha perdido. Les da vergüenza decir que han perdido. Así que se puede ser moderado, pero para ser moderado tengo que conocerme, dominar mi aversión al riesgo. Si soy muy miedoso, entender cómo funcionan los elementos. Si soy muy agresivo, reconocer que mi estrategia puede ser muy agresiva y que no estoy llegando al lugar que quiero llegar. Ese es el primer elemento que conoce un inversionista exitoso. El inversionista exitoso se conoce. ¿En qué sentido? En su aversión al riesgo. Si es muy conservador, si tiene mucho miedo, o si es muy agresivo. Si quiere estrategia solo pensando en ganar y no tiene una buena gestión de riesgo, no maneja el riesgo adecuadamente, ambos extremos son peligrosos y por eso no todos tienen éxito. No tienen éxito los miedosos, no tienen éxito los agresivos, porque primero se tienen que controlar, porque estos principios hay que dominarlos, hay que controlarlos. Si usted no controla sus emociones, déjeme decirle que sus emociones
lo controlarán usted. Ese es el primer principio que los inversionistas exitosos dominan: su aversión al riesgo. Vamos rápidamente con el principio número 2. Para tener éxito en las inversiones, hay que conocer este principio que se llama el principio de la canasta de los huevos, de Egg Nest. La manera natural para minimizar el riesgo se llama diversificación. Aprender a diversificar es aprender a gestionar el riesgo en mi portafolio de inversiones. El capital que tengo para invertir se llama portafolio, y en la manera en que yo manejo mi riesgo es en la manera que voy a ver que mi portafolio expande, crece exponencialmente. Para lograr eso, la manera natural es diversificar. Es de acuerdo a mi objetivo, de acuerdo a tu objetivo, de acuerdo a tu meta, se utilizan los instrumentos apropiados en los porcentajes apropiados para poder proteger el portafolio de caídas, de grandes pérdidas. Por eso es que la diversificación es súper importante. Por eso he explicado que, mira, si alguien es muy conservador, no tiene por qué especular nada. Pero si alguien es de naturaleza especulativa y quiere especular, es importante que mantenga seguro el 80% del portafolio invertido de manera diversificada y manejar un 20% de manera especulativa para darle un crecimiento y un plus al portafolio, porque de otra manera vamos a suponer que se pierde, que se toma una decisión, que se esperaba una ganancia, no se ganó, en lugar de ganar se perdió, pero como solo especulamos con el 20%, el 80% del portafolio recupera el 20% que se perdió. Por eso es importante aprender a manejar el portafolio y es importante aprender a diversificar y entender el objetivo de cada instrumento que se va a poner en el portafolio, qué es lo que va a lograr, en qué proporción lo va a lograr, porque en ese sentido es que el portafolio va a crecer y el inversionista exitoso gana. Un inversionista exitoso entiende el principio de la diversificación. Nunca se ponen todos los huevos en una sola canasta. Oye, Tony, estoy invirtiendo todo en Bitcoin porque creo mucho en Bitcoin. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando Bitcoin se cae todo tu portafolio? Porque no entendiste el principio de diversificar. No manejas un adecuado manejo de portafolio, un 80-20, no entiendes el principio de diversificar, no entiendes la gestión del riesgo y eso es peligroso para invertir, es peligroso para tu portafolio y es lo que tienes que aprender, es lo que tienes que dominar. ¿Quieres ganar? Hay que dominar estas cosas. La segunda cosa que se domina, entonces, después de manejar mi aversión al riesgo, es que manejo una diversificación adecuada, un manejo adecuado de mi portafolio. No todo está en conservador, no todo está en agresivo, una gestión moderada de acuerdo a tu aversión al riesgo y a tus objetivos financieros. Ese es el segundo principio fundamental que se tiene que dominar para tener éxito en las inversiones. Entender la diversificación y entender cómo aplicarla en nuestro portafolio. Ahora vamos al tercer elemento, al tercer principio fundamental para tener éxito como inversionista. Este tercer principio es muy importante y fundamental a la hora de tener éxito en las inversiones. Por eso lo puse en el número 3, porque mira, esto es importantísimo. Un inversionista exitoso entiende el poder del interés compuesto. Entiende el interés compuesto. Entiende cómo se relacionan los intereses combinados con el tiempo. Las ganancias que se perciben, que no se toman, que se dejan a invertir por un tiempo determinado, conforman el interés compuesto, que son ganancias sobre las ganancias. Y las ganancias sobre las ganancias es lo que provoca la riqueza. En este caso, provoca el éxito en nuestras inversiones. Un inversionista entiende perfectamente lo que está haciendo, entiende el interés compuesto y entiende su relación con el tiempo. Te voy a poner un ejemplo para poderlo entender y que se pueda ver de manera gráfica. Por ejemplo, en la estrategia que yo comparto y que tengo enseñando ya para 16 años, yo combino índices mayores para tener diversificación
y para tener un control del riesgo. Estos índices combinados con los dividendos generan un 16% anualizado. Hay años que genera más, hay años que no genera, pero si sacamos un promedio es un 16% que percibimos. Entonces, cuando hablo con una persona y me dice, perfecto, yo quiero invertir, ¿cuánto puedo ganar ahí? Y le digo, un 16% anual. Esa es la probabilidad de ganancia. Entre años buenos, años malos, estamos en un 16 combinando los dividendos y todo lo que existe. Y dice, a ver, déjame ver si entiendo. Entonces, si yo pongo $10,000 y me gano el 16%, ¿me voy a ganar $1,600? Es correcto, le digo. No, entonces no, porque yo esos 1,600 me los puedo ganar rápidamente en otra cosa. Entonces mira el interés lineal, mira la ganancia como una sola vez porque no domina el interés compuesto y comete un error de apreciación. Por eso nunca invierte. Por eso yo quiero que tú comprendas lo que es el interés compuesto y que cuando se combina este interés compuesto con el tiempo es una máquina demoledora. Es una máquina que genera riqueza. ¿Qué es el interés compuesto? Voy a repetir. Es las ganancias que no se toman y se vuelven a reinvertir. Si este proceso se hace por un tiempo determinado, el resultado cobra un mayor impacto. Es una bola de nieve. Es lo que Warren Buffett decía. Solo necesito una pequeña bola de nieve y una gran bajada. Ese es el efecto compuesto que provocan los intereses reinvertidos multiplicados por el tiempo. En este ejemplo donde la persona aprecia y me dice, no quiero invertir porque no se va a ganar nada. Ella en su mente lo mira así, que pone $10,000 y que en un año se gana 1,600. Entonces dice, cada año me voy a ganar 1,600. Si lo invierto mis $10,000 por 10 años, son 1,600 por 10, $16,000. Pues está bien, pero pues son 10 años. Ahora, si hago este ejercicio por, digamos, 20 años, a razón de 1,600 al año por 20, $32,000. No, pues de ahí no le ve beneficio. Si logra hacer este ejercicio por 30 años, donde cada año en su cabeza está ganando 1,600, en su cabeza aparece una cifra de $48,000, que son 1,600 cada año con una inversión única de 10,000, multiplicado por 30, en su mente aparece $48,000 y no le ve ningún sentido. Pero el inversionista exitoso comprende la magia del interés compuesto. Si vamos a hablar, en este ejemplo que yo te di, de interés compuesto, vamos a poner una sola vez $10,000. No se va a poner más, solamente se va a poner 10,000, se va a poner a invertir de manera diversificada, muy conservadoramente para no asumir riesgos inapropiados y manejar un 16% anual. Si no se toca ninguna ganancia en 10 años, estos $10,000 al 16% se convierten en $49,000 en 10 años. Y ahora no hay mucho para emocionarse ahí, aunque sí es una tremenda ganancia, porque son solamente 10,000 que se convirtieron en casi 50,000, $49,000. Es decir, hubo una ganancia de casi $40,000, $39,000 para ponerlo en números exactos, en 10 años. Ese es el interés compuesto. Si se mantiene la inversión en 20 años, mientras en el interés lineal los primeros 10 años se ganaban 16,000, en el interés compuesto se ganan 49,000 en los primeros 10 años. Pero en los siguientes 10 años, donde el inversionista conoce el principio fundamental del interés compuesto, con el tiempo nos da este resultado. Que si estos 10,000, única inversión, invertidos de manera diversificada, en 20 años se convierten en $240,000. Es decir, hubo una ganancia exponencial donde se invirtieron 10,000 y se sacaron $240,000. Una sola vez. Aquí dirás, ¿y si pongo más? Bueno, si pones más es mucho más, pero solamente quiero
enseñarte el tercer principio fundamental que conoce un inversionista exitoso, que es el principio del interés compuesto multiplicado por el tiempo. Ellos logran ver las cosas como pueden ser y no solo como lo que son. Los demás estamos entrenados a ver el interés lineal y no le vemos beneficio, por eso no invertimos. Por eso quiero en este video enseñarte que un inversionista conoce eso, mira el potencial de las inversiones, por eso está presto para invertir, por eso abre su cuenta y empieza a invertir lo más rápido que puede, porque entiende que el tiempo es algo precioso en cuestión de inversiones. En cuestión de inversiones el tiempo verdaderamente es riqueza, verdaderamente es dinero. Ahora, si sigue el ejercicio, esos $10,000 multiplicados al 16% anual en 30 años se convierten en $1,177,000. Los mismos 10,000. Esa es la magia del interés compuesto multiplicado por el tiempo, y eso es lo que la otra persona que ve interés lineal no ve y me dice con toda su boca, con toda la verdad que conoce, y no lo juzgo porque es la verdad que conoce. Mi trabajo es tratarle de enseñarle una diferente perspectiva de vida que yo conozco, pero no se me olvida que yo un día vi las cosas como él las ve. Yo un día estaba en ese lugar viendo la vida plana en 2 dimensiones. Ahora que la puedo ver en 3 dimensiones, ahora sé que el dinero tiene un interés compuesto escondido que no está revelado para todos. Es mi obsesión compartirlo, es mi obsesión decirte hay un mundo por encima de lo que se nos enseñó. Así que no lo juzgo, él en su mente ve 1,600 multiplicados por 30 años, 48,000, y yo miro esos 10,000 multiplicados al 16%, dejándolos crecer por 30 años, yo miro 1,177,000, y ahí está la causa de que estemos carentes o de que estemos abundantes en nuestra economía. Mientras nos entretenemos o nos enfocamos en ganar dinero, no nos pensamos o no aprendemos qué hacer con el dinero que ganamos. Así que yo te digo que los inversionistas dominan estos principios, y este es el tercer principio que ellos entienden, que tienen una visión clara de lo que vale su dinero actual y de lo que vale en el futuro, porque el dinero tiene valor actual y valor futuro. ¿Okay? Yo quiero que empieces a invertir cuanto antes, porque el tiempo es dinero. Ahora vamos de lleno al punto número 4. Este punto número 4 tiene que ver con el impacto que tienen las comisiones y la inflación en nuestro dinero. Los inversionistas exitosos saben y entienden una cosa. Número 1, entienden que la inflación es un cáncer que no perdona a nadie. La inflación es el incremento de los precios que año con año sucede y que los sueldos no suben a la misma velocidad. Por eso invertir no es una opción, debe ser una obligación para poder cubrir la inflación. Entonces un inversionista exitoso entiende que la inflación está teniendo un impacto negativo en su portafolio. Ahora, también entiende que cuando va a invertir, hay 2 maneras de invertir. Tú puedes invertir por ti mismo o puedes utilizar una persona que administre tu dinero e invierta por ti. Pero hay que aprender que esas comisiones, porque las personas que van a manejar tu dinero no van a trabajar gratis. Hay que entender que todas tienen un cobro. ¿Y cuál es el impacto de ese cobro? Porque hay que tomar en cuenta esas comisiones, porque esas comisiones van a impactar mi rendimiento futuro. Vamos a suponer que una persona decide que alguien maneje su dinero. Y en lugar de ganar un 16%, gana solamente 8%. Gana 16% y se aprende a manejarlo por sí mismo. Vas a decir, ¿y dónde puedo aprender? Pues yo tengo 16 años enseñando a hacer eso. Tengo 16 años enseñando a las personas cómo manejar su propia cuenta, abrir su propia cuenta, cómo invertir y cómo tener sin compartir ninguna comisión, porque es fácil cuando se aprende correctamente. Pero bueno, vamos a ver el impacto si alguien decide, yo prefiero que me manejen mi dinero. Te lo voy a poner desde esta perspectiva. Vamos a suponer que invertimos los mismos $10,000, pero en lugar de percibir 16%, solo se perciben 8% por el cobro de comisiones. La compra de los productos, la comisión del manejador, que fácilmente se pierde la mitad para no sonar exagerado. Simplemente ganas el 8%.
Y como el banco paga el 2, el 3 o el 4, dices el 8 está perfecto. Pero fíjate la diferencia que sería. Estos $10,000 ganando el 8%, a los 10 años serían $22,000. Si lo inviertes por ti mismo, serían $49,000. Si alguien te ayuda a manejar el dinero y lo hace por ti y te cobra comisiones y solamente te deja ganar el 8%, donde tú pusiste el dinero y él el conocimiento, te gana solamente $22,000. A los 20 años, utilizando un broker, utilizando a alguien que maneje tu dinero, en lugar de tener $240,000, solamente tienes $49,000 en 20 años. Ahora en 30 años, donde se puede tener 1,177,000, si lo aprendes a manejarlo tú, si alguien lo maneja por ti y percibes el 8%, pues solamente tienes la cantidad de $109,000. Es una tremendísima diferencia, se perdió casi $1,000,000. Por eso un inversionista exitoso entiende el principio fundamental de que nadie trabaja gratis. Los que manejan el dinero insisten en manejarte tu dinero porque van a cobrar comisiones, tú vas a poner el dinero, ellos el conocimiento. Yo te invito a que aprendas. Yo te invito a que manejes tú tu propio dinero y que entiendas estos principios fundamentales. No son difíciles, ya te los estoy revelando. Te puedo ayudar paso por paso a hacerlo, pero no pierdas tu fortuna en comisiones. Por eso se entiende qué impacto tienen las comisiones, qué impacto tiene la inflación en mi portafolio. Ahora, suponte que te encuentras a uno que solo te cobra el 3%. Vamos a pensar que más el turnover, que un 5%, vamos a suponer que te deja un 11% y dices, no, es que el mío me deja un 11%, no me cobra el 8%. No exageres, el mío sí me paga bien. Ok, perfecto. $10,000 al 11% en 10 años son $29,000 en lugar de $40,000 al 11%. En 20 años al 11%, esos $10,000 se convierten en $89,000. Al 11%, esos $10,000 en 30 años se convierten en $267,000. Lo cual dices, está bueno, Tony. Sí, está bueno, pero en lugar de 267,000, deberías tener 1,177,000. Lo cual no digo que el otro está malo, está bueno, pero este está mejor. Y decía mi papá que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y a nosotros solo lo mejor nos sirve. Así que aprende que cada comisión que te cobran tiene un impacto en tu portafolio y que en realidad las inversiones no son malas, pero las comisiones lo convierten en algo malo. Por eso muchas personas vienen con su 401k y me dicen, oye Tony, no ha crecido mucho. Quisiera decirle, no ha crecido nada comparado con lo que tiene que crecer, pero no te preocupes, ahora vamos a aprender a manejarlo correctamente, porque solo se trata de elegir de manera diversificada instrumentos que estén diversificados y que estén a tu alcance y que tengan un crecimiento para que tengas todo el beneficio. Ese es el punto número 4 o el principio número 4, que tienen que estar alerta de las comisiones que se te cobran, porque esas comisiones tendrán un impacto en tu portafolio y tienes que estar alerta acerca del crecimiento de la inflación, porque la inflación te está empobreciendo. Invertir no es una opción, es una obligación y más tarde lo vas a descubrir. Ahora cierro con el punto número 5 y muchas gracias por estar al final de este video. Quiero terminar diciendo del punto número 5 que todo inversionista exitoso conoce a profundidad las inversiones en las cuales pone su dinero. Lo primero que tiene que hacer es aprender. Invierte en tu educación. La educación es lo que más dividendos paga, dijo el inversionista Warren Buffett. Antes yo no invertía en educación. Antes solamente metía mi esfuerzo, mi trabajo, trabajando en la costura. Y no estaba acostumbrado a invertir en mi educación porque pensaba que era caro, porque no le veía un valor. Pero la educación te permite ver la vida de una diferente perspectiva, como en tercera dimensión. Hay que aprender para no cometer errores en el prueba y error. Yo sé que es el método científico en el que se han descubierto muchas cosas, pero no con tu dinero. Aprovecha la sabiduría de otros. Un hombre inteligente aprende de sus errores. Un hombre sabio aprende de los errores de los demás. Si hay un camino, encuentra ese camino. El objetivo de un
instructor financiero no es hacer las cosas por ti, es reducir a su mínima expresión la curva de aprendizaje necesaria en cualquier rubro. En lugar de averiguarlo por ti mismo, contratas a una persona que te ayude, inviertes y logras el éxito más rápido. ¿Por qué? Porque vas a conocer a plenitud los instrumentos, cómo funcionan, cómo están fundamentados, y eso es lo que provoca la ganancia. Jamás inviertas, decía Warren Buffett, en un instrumento que no conoces bien, porque vas a pagar el precio. Brian Tracy decía, cuando se junta un hombre con experiencia y un hombre con dinero, el hombre del dinero se queda con la experiencia y el hombre de la experiencia se queda con el dinero. Así que aprenda antes de meter dinero, porque después le va a salir más caro. Un inversionista comprende estos 5 principios y el quinto es entender en dónde está poniendo su dinero. Por eso tiene éxito, porque conoce, porque el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de saber. Así que le invito, querido amigo, usted que es inversionista, a que repase estos 5 puntos y fíjese cuál le falta, en cuál necesita estar fuerte, domínelo. Y una vez que lo domine, va a mirar un impacto en su portafolio. Si usted quiere aprender a invertir y empezar ya, comuníquese en mis oficinas. Con todo gusto le voy a echar la mano, porque mi compromiso es ayudar a aquel que está listo. No puedo convencer a alguien que no está listo, pero sí puedo ayudar al que está listo, porque el dicho dice que cuando el alumno está listo, es que aparece el maestro. ¿Ok? Y si no, sigue viendo más videos. Y tarde o temprano vas a venir. La gente dice, tengo 2 meses viendo videos, ya vine. Vi un video, Tony, tuyo, y ya vine a que me enseñaras. Hay quien dice, tengo 3 años viendo el video y hasta ahorita me animé. A cada persona le llega su tiempo y eso es lo que yo confío. Mientras tanto, mi trabajo es darte contenido y es el contenido que hoy te traje. Son 5 principios fundamentales que un inversionista exitoso domina. Y si usted no los domina, domínalo para que tenga éxito. Así que, sin más que agregar, sin más que decir, en cuestión de contenido, solo me resta darte las gracias y mandarte un abrazo fraternal de todo corazón y agradecerte por estar aquí. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, me ayuda demasiado. En el algoritmo reconoce que es una información que puede recomendar, y el darle like y compartirlo me ayuda más para que más personas nos estemos educando, personas que queremos aprender a invertir. Así que muchísimas gracias, recibe un abrazo, Dios te bendiga, éxito en tus inversiones y nos vemos en el siguiente video. Tu amigo Tony Almazán.